Bueno, muy buenas tardes para todos. Para mí es pues muy placentero nuevamente estar con ustedes, tener la oportunidad de interactuar con las personas que no me conocen y con todos nuestros clientes que nos están escuchando desde afuera. Es un honor poder contar con su presencia. Yo sé que muchos estamos todavía en jornada laboral o quizás ya salimos, y disponer del tiempo para conectarnos es una muestra de no solamente de interés por el tema, sino además de la filosofía principal de la empresa, que es no solamente hacer clientes, sino también hacer amigos. Entonces, pues la idea es hacerles un refresh un poquito de un tema tan actual como son las guías de el manejo clínico para la parte de virus de papiloma humano, la detección, que está pues tan de moda, y pues que lógicamente está impactando de una manera bastante fuerte todo este tema, digamos, de tamizaje para disminución de prevalencia de cáncer de cervical. Entonces, la idea es hacer, además de ese refresh, pues de pronto para las personas que no hemos tenido la oportunidad de interactuar mucho, mostrarles algo de portafolio y que conozcan qué soluciones tenemos nosotros, qué tecnologías manejamos, qué plataformas, y adicionalmente, pues para las personas que están aquí con nosotros, poderles mostrar en físico esas plataformas. Bueno, creo que ya les han dicho varias veces quién es Labtronics, la empresa familiar y demás, entonces esto lo vamos a obviar un poco. Entonces, para el tema de biología molecular, bueno, yo me desempeño como especialista de producto para biología molecular, pero también para citogenética molecular. Nosotros en este momento no les voy a presentar portafolio de sondas, pero nosotros mencionarles, y es importante, tenemos portafolio para sondas de FISH. Entonces, también soy especialista de producto para esa línea, porque también afortunadamente cuento con la experiencia en esta área. Entonces, hoy vamos a trabajar únicamente lo que es biología molecular y vamos a repasar el portafolio específico para esta área. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos tecnología por PCR en tiempo real, tenemos una tecnología que de pronto no muchos están familiarizados o no conocen, que es la tecnología de DNA Flow, y tenemos plataformas. En PCR en tiempo real representamos a dos marcas muy importantes, una de las cuales ya habló mi compañera Tatiana, que es VitroMaster Diagnóstica, con toda la parte de el screening para virus de papiloma humano, y en cuanto a GeneProof, que es otra marca internacional que representamos de República Checa, tenemos kits que ya más adelante los vamos a detallar, que son estos de acá. Tenemos bajo la tecnología de NeaFlow, entonces es una tecnología que nos presenta un portafolio por paneles, el cual pues vamos a ver a necesidad, también más a detalle, y tenemos plataformas en los cuales contemplamos lo que son termocicladores y extractores automatizados, y tenemos también para la parte complementaria como tal de la tecnología de NeaFlow. Entonces tenemos la parte de los hibridizadores que hacen parte, digamos, del complemento para esta técnica de acá. Y ahorita vamos a explicar un poquito más por qué. Bueno, entonces en cuanto a tecnología de PCR en tiempo real o qPCR, tenemos la marca VitroMaster Diagnóstica, en la cual pues tenemos el kit para detección o screening de VPH por qPCR. Esta tecnología se destaca porque vamos a hacer la detección de 14 genotipos de alto riesgo, que es lo indicado por la norma que ya vamos a detallar. Tenemos la identificación individual, en este caso, del genotipo 16, genotipo 18 y otros 12 de alto riesgo. Es importante destacar que este kit es compatible con autotoma, y un valor agregado que tenemos con este kit es que podemos hacer toma con escobillón seco, y esto nos va a evitar el paso de extracción de ácidos nucleicos. Ese es uno de los plus que tenemos nosotros. Entonces, esto hace que la prueba sea bastante costo efectiva, ¿sí? Para laboratorios de pronto que además no tengan espacio. Entonces, porque pues obviamente así sea automatizada o sea manual, vamos a tener que disponer además de un área que sea estrictamente configurada de acuerdo a la norma para poder separar las áreas. Y pues el hecho de no necesitar extracción de ácidos nucleicos nos simplifica un poco este proceso. Entonces, por eso es un plus que tenemos con esta técnica.
Sin embargo, eso no quiere decir que únicamente se tomen muestras en escobillón seco o en seco. También es compatible con muestras de citología líquida, cepillados o hisopados anales, también es compatible. Pero digamos que para estos procesos o por ejemplo muestras endocervicales que hayan sido tomadas en medios de transporte, pero para este tipo de muestras sí vamos a requerir realizar extracción de ácidos nucleicos, ¿de acuerdo? Bueno, por el otro lado entonces tenemos la tecnología de GeneProof, también es PCR en tiempo real. Vamos a tener portafolio para enfermedades transmitidas por sangre, panel de inmunocomprometidos, mutaciones trombóticas, infecciones respiratorias, enfermedades de transmisión sexual e infecciones del sistema nervioso central. Ya vamos a detallar un poquito de qué se trata cada una. Bueno, no sé, no alcancé a estar en el inicio de mi compañera Tatiana, no sé si ella les detalló un poquito la parte de Vitro. Entonces, para comentarles, pues que Vitro es una compañía multinacional que ya lleva también bastante tiempo en el mercado, más de 20 años, y que se destacan pues por tener bien definidos todos sus departamentos, ¿cierto? Y va a fabricar no solamente dispositivos, sino también reactivos bajo pues todas las normas necesarias, no solamente de la Comisión Europea, sino de todo lo que requiere la ISO 13485 y la 9001. Entonces, pues estas son todas las áreas que ellos disponen, en las cuales, pues como vemos, además de todo, son desarrolladores de software, ¿cierto? Que este software es no solamente para las plataformas que ellos fabrican, sino adicionalmente como una solución o una alternativa para el manejo y la gestión de muestras en patología clínica, que es el famoso ANAPAT. No sé si ustedes lo han escuchado o ya han tenido de pronto la oportunidad de conocer un poquito más al detalle. Obviamente no es el blanco en este momento, pero vale la pena pues recordarlo. También tienen pues su laboratorio de referencia como tal en la ciudad de Granada, y allí ellos hacen pues todo también la parte de I+D, todo lo que es investigación y desarrollo, y son laboratorio de referencia. Bueno, entonces en cuanto a la estrategia de tamizaje para virus de papiloma humano en Colombia, ¿qué tenemos? Entonces actualmente pues tenemos una norma que es, ahorita la voy a mencionar, en la cual pues establece el algoritmo de manejo para las pacientes, ¿cierto? Cuando asisten a su programa de cribado o de tamizaje para virus de papiloma humano. Entonces, ¿qué tenemos? Que se le realiza antiguamente pues la norma o la forma de manejo de estas pacientes clínicamente era la citología, ¿cierto? A todas nos hacían al inicio de la vida sexual, nos mandaban, nos recomendaba al médico, nos prescribía la famosa citología. Actualmente, debido a muchos estudios, a muchos consensos de profesionales, de expertos, pues se ha concluido que la citología, por su baja sensibilidad, no es la herramienta correcta para realizar la tamización de las pacientes, ¿cierto? Sino que se requiere acudir a una forma más efectiva mediante la tamización con pruebas NAT, que son muy nombradas también, de pronto no sé si todos las hemos escuchado, o famosos test de ácidos nucleicos, ¿cierto? Eso es lo que traduce las pruebas NAT. Entonces, aquí lo que vamos a tener es la detección por biología molecular, sea la técnica que sea, porque no solamente, ojo, son PCRs en tiempo real, pueden ser otro tipo de técnicas, pero que lo que van a hacer, ¿qué es? Detectar el ADN del virus, ¿cierto? Incluso hay técnicas, y también yo sé que lo han escuchado, las técnicas famosas de ARN, ¿cierto? Que nos dicen que son más sensibles, que de hecho cuando empezaron con el voz a voz de las famosas pruebas de ARN, pues entonces todos los usuarios, pero ustedes las tienen, pero ustedes, entonces valga el momento para hacer la salvedad de que es un poco más sensible, pero no supera el 1% con una prueba de ADN, ¿sí? Y eso tiene que ser claro. Yo siempre invito a los clientes y a nuestros allegados que sean un poquito curiosos, que leamos bien, que estemos bien, digamos, como documentados de la información que nos llega, porque nosotros actuamos por reacción. Entonces, muchas veces nos dicen pruebas de ARN son más sensibles y empezamos de una vez, no, yo tengo que cambiar esa prueba. Pero tú ya viste realmente, sí, claro, puede ser más sensible, pero ¿en qué escala? ¿Sí? ¿En qué tanto me va a impactar
implementar una prueba de ARN con respecto a una prueba de ADN, ¿sí? ¿Por qué tendría que cambiar la tecnología? Entonces, siempre digamos que yo invito a nuestros clientes a que seamos de pronto un poco más curiosos en el sentido de evaluar bien la tecnología que tenemos y saber lo que tenemos, ¿sí? Saber qué nos ofrece y nosotros qué le podemos ofrecer a sí mismo a los clientes que nosotros tenemos. Entonces, en ese ámbito, pues las famosas pruebas de ADN no son, digamos, pues malas, sino que sencillamente es lo que se ha venido utilizando para la tamización de prueba de ADN. Recientemente se han venido desarrollando técnicas basadas en la detección del ARN y pues también son válidas y tienen una sensibilidad un poquito mayor a las de ADN, pero la sensibilidad longitudinal no es, digamos, como un acto definitivo para decir que no sería muy robusta una prueba de ADN para hacer la tamización. Entonces, cuando se realiza la tamización de estas pruebas, del VPH con estas pruebas, entonces se eligen o se determinan dos conductas, ¿cierto? Dos caminos, en los cuales dependiendo si es negativa la prueba, pues se va a realizar una tamización hasta dentro de 5 años, pero en el caso de que sea positiva, viene para la paciente una ruta diferente. En el caso de que sea una prueba positiva para los que son catalogados como más agresivos, que son 16 y 18, que es el 70% de los que están presentes en el cáncer de cuello uterino, pues estas pacientes no, en muchas entidades, pues por la experiencia que he venido teniendo con los clientes, no las manejan o no las pasan a triage o a triaje con citología, sino que de una vez las mandan a colposcopia, ¿cierto? Porque son pacientes que ameritan, pues obviamente, una acción rápida. Sin embargo, aquí viene una de las cosas nuevas que va a implementar la guía, ¿cierto? En donde nos dicen que además de 16-18, debido ya a estudios y a cortes que se han realizado, se ve una alta frecuencia del genotipo 45. Entonces nos dicen, ok, ahora las pruebas idealmente deberían tener 45. Sin embargo, ustedes saben que en el mercado no todas las casas comerciales ofrecen la discriminación del genotipo 45. Entonces, para esto es importante que nosotros tampoco, ¿sí? De una vez empezamos, no, es que si no me ponen tal marca, ya no puedo hacer screening acá. ¿Sí? O sea, hemos venido trabajando arduamente porque esto ha sido un desafío. O sea, partamos del hecho de que en Colombia es un desafío que se implementen de manera adecuada estas estrategias de tamizaje. Entonces, ahora restringir mucho más es una cosa que es un poquito compleja en nuestro país. Sí, estamos hablando de un país no de tercer mundo donde es tan fácil poner una plataforma en cualquier lado porque todas las condiciones se cumplen, sino que además de todo, ustedes saben que hay casas comerciales que no llegan a Chocó, no llegan a Guajira, no llegan, o hay incluso entidades que puede ser que aquí en Bogotá, pero es que ¿cuántas muestras procesa usted, doctor? No, yo proceso 30 pacientes. Ah, no nos da, económicamente no le podemos colocar una plataforma. Entonces, ¿cierto? No podemos sesgar y decir es que esta es buena o esta es mala, no, perdónenme la expresión tan coloquial que voy a decir, pero no pateemos la lonchera, porque no sabemos cuándo vamos a necesitar esa plataforma que nosotros vemos que de pronto es pequeña, que no es de renombre, que no es una multinacional, pero que nos puede servir para el efecto de que queremos y es tamizar y darle cobertura a las pacientes, ¿cierto? Porque hoy por hoy, incluso en Bogotá, vemos muchas barreras en las pacientes, ¿cierto? Acá nosotros somos multiculturales y todavía vemos muchas pacientes que no van al servicio porque dicen, no, es que mi religión no me lo permite, es que yo nunca tengo tiempo, porque es que mi jornada laboral es larga, es que mi marido o mi esposo no me da permiso de ir por allá, porque eso yo lo he escuchado. Cuando fui usuaria y tomaba citologías y tomaba pruebas de VPH, escuchaba cosas como esas en Bogotá. Entonces, a veces cuando nosotros mismos generamos también como profesionales esas limitantes, eso es lo que no ayuda a que estos programas sean efectivos, ¿sí? Por eso nosotros, obviamente, en la búsqueda también de reducir esas cifras, no logramos avanzar y no logramos aportar a la disminución de estas cifras,
¿sí? Todavía esto es una realidad que nos afecta bastante a nivel epidemiológico y por eso es que es importante realizar tamizaje. Entonces, dependiendo de eso, pues aquí vamos a tener una conducta, ¿cierto?, clínica que va a seguir nuestro ginecólogo o nuestro médico de acuerdo a esas guías o a ese algoritmo que está establecido ya por el ministerio. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta resolución, la 3280 del 2018? ¿O qué es lo que se venía manejando? Entonces, a todas las pacientes entre 25 y 29 años vamos a realizarle una citología cervicuterina, ¿cierto? Y con el esquema de manejo, dependiendo si es negativa, pues va a ser 1-3-3. ¿Sí? Si le sale negativa al año, si le sale negativa a los 3 años y a los 3 años. Ahora, a las mujeres entre 30 y 65 años, ¿cierto? Que esto no es un capricho que se inventaron en Colombia, no, esto viene del consenso del 2009, ¿cierto? Donde un consenso de expertos determinó cómo iba a ser ese algoritmo de manejo. Entonces, para las mujeres de entre 30 y 65 años, entonces se les va a realizar una prueba molecular, una prueba NAT para detección de virus de papiloma humano con un esquema de 1-5-5, ¿sí? Dependiendo del resultado de esta prueba, entonces o se me va a la paciente a triaje con citología, ¿cierto?, como lo acabamos de ver, o la ruta va a ser directa a la inspección visual o famosa colposcopia y se les va a hacer el test de Lugol y ácido acético, ¿sí? Entonces es importante, yo siempre también aquí les coloco este avisito abajo porque me parece muy importante resaltar la necesidad de que las tomas de muestras sean muy a conciencia, ¿sí? Sobre todo de pronto aquí en Bogotá no se ve porque aquí digamos contamos con tanto el personal idóneo como con la, digamos, una normatividad un poco más exigente. En las ciudades de afuera uno lo ve mucho, entonces es la auxiliar la que toma la muestra, ¿cierto? Y entonces los clientes empiezan a llamar cuando empiezan a implementar la técnica, es que no me sale nada, no me dan el control interno. Entonces, ¿estamos entrenando bien a nuestras personas encargadas de tomar la muestra? ¿Sí? Y lo digo porque aquí de pronto en Bogotá alguna vez me pasó, me hicieron entrenar a un auxiliar, pero entonces alguna vez yo la alcancé a escuchar cuando por ella dijo, no, la paciente no se quería dejar tomar la muestra, yo le dije, ay, venga sin espéculo y yo le tomo eso, le tomó fue un flujo. Mi pregunta es, ¿eso sirve? No sirve. Entonces eso y nada es lo mismo, ¿cierto? Entonces démonos cuenta, doctores, que tenemos muchas limitantes, digamos, desde esa fase incluso preanalítica, ¿sí? Que es importante, es que la paciente es muy, ella tiene mucha resequedad y lo digo de manera coloquial para que sea un poco más entendible, ¿cierto? Llega la paciente posmenopáusica y dice, no doctora, yo soy demasiado estrecha o soy demasiado, ya no lubrico, ya no nada, entonces eso a mí me duele mucho y a mí por eso no me gusta venir a esto. Y nosotros ¿qué hacemos? Cogemos solución salina de ese espéculo y ta. La solución salina sabíamos que era inhibidor de las pruebas NAT, que nos genera inhibición en las pruebas de biología molecular, ¿sí? Entonces, eso es, ¿sí? Tenemos que hacer un entrenamiento muy a conciencia de esas personas. Si son auxiliares, ok, que la tomen auxiliares, pero vamos a brindarles una capacitación previa para que la tomen de la forma que es, ¿sí? Porque, como les digo, no estamos haciendo nada si la toma está mal hecha. O sea, de ahí ya partimos mal, se perdió esa plata desde los honorarios del auxiliar de ahí en adelante, ¿sí? Entonces, súper importante, mis doctores, que eso sea conciencia. ¿Quiénes serían las personas ideales por temas digamos de academia, anatomopatológicos y demás? Pues profesionales de medicina, de enfermería, bacteriólogos o incluso citostecnólogos bien entrenados, ¿sí? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que cambia entonces en la guía? Porque pues si nosotros veníamos manejando esto y no es lo mucho que cambie, sino cuáles son, digamos, cuál es el enfoque diferencial que le da la guía de práctica clínica a hoy, ¿sí? Que está por salir la resolución nuevamente, está en el ministerio todavía, pero ya debe estar por salir. Entonces, la tamización, por ejemplo, para mujeres que tienen VIH, pues no va a iniciar a los 30, va a iniciar a los 25. Es obvio, ¿no? Por su condición clínica, no son mujeres que puedan de pronto, o más bien podrían tener una lesión,
mucho antes de lo previsto. Por eso estas mujeres iban a requerir tener una tamización a los 25 años, ¿cierto? Que se le baje un poco a la edad. Otra cosa importante que era una limitante que uno veía mucho en las ciudades, digamos, uno llegaba donde el cliente y le decía, doctor, yo tengo también dispositivos de autotoma, muéstrame la resolución donde lo dice, muéstrame la ley donde mandan la autotoma, ¿sí? Entonces eso también era otra limitante. ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, lo que estamos hablando, etnias indígenas, etnias retiradas, corregimientos, donde apenas van escasamente de vez en cuando las brigadas de salud, pues estas pacientes no llegan. Cuando uno mira el listado, acá no lo traje, pero uno mira la estadística de incidencia de BPH, lo que les digo, nombro muchos dos departamentos porque me llama mucho la atención cuando uno mira las estadísticas de La Guajira y de Chocó, están de últimas. ¿Será que es que esa gente allá es súper juiciosa y se cuida mucho y no es promiscua? No, ¿cierto? Son subestadísticas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lógicamente los programas no están siendo tan efectivos en estas poblaciones. ¿Y por qué? Lo que les digo, las casas comerciales no llegan allá. Y si nosotros como profesionales de salud tampoco le ponemos seriedad y contribuimos en algo, claro, nosotros estamos en el laboratorio y se nos olvida que es que estamos trabajando con pacientes y decimos, no, a mí me pagan por pipetear acá. ¿Del paciente? No sé. Entonces, yo por ejemplo afuera les hago mucha conciencia, si el paciente vino y tú tienes la oportunidad de decirle, pero su merced viene por el resultado. O sea, no es que ahora se me vaya y usted se va y se olvidó de que se tomó una prueba de BPH, o sea, usted tiene que volver por su resultado y la tiene que ver el médico, ¿sí? Entonces, a veces eso también parte de nosotros, digamos bajo ese concepto en el cual nosotros hicimos también como un pacto con la vida y con la sociedad de ayudar a la gente, ¿cierto? Y es muy importante que nosotros nos apropiemos de esa misión, ¿sí? No es solamente decir, no, yo soy bacteriólogo o bueno, en la profesión que tengamos, a mí me pagan aquí por hacer la prueba, pare de contar, ¿sí? Es una responsabilidad social contribuir a que estos programas sean efectivos, que se den de una manera que es, y nosotros incluso en nuestras casas, yo siempre he dicho, uno con la amiga, eso es, ¿qué vamos a hacer el viernes? ¿Nos vamos a ir a tomar la prueba de BPH? No. Qué cosa tan aburrida, uno no va a decir, oiga, China, camine, nos tomamos la prueba de BPH. No, vamos a tomar cerveza, vámonos de rumba, ¿cierto? Y nos gastamos, incluso yo a veces les hago por qué conciencia en esto, porque es que nosotros decimos, no, si la EPS no me la manda, yo no me la tomo, ¿sí? Yo quisiera saber, me sale siempre de otros de alto riesgo, pero yo no tengo plata para mandarme a hacer genotipado, no me interesa. Eso de pronto no me hace nada. Es que eso es caro, pero no es caro gastarse 200,000, 300,000 pesos en una rumba, pero hacernos una prueba que nos puede a nosotros dar herramientas para, de pronto, porque ¿qué pasa? Dentro de esta conducta clínica, muchas veces los médicos, y eso es lo que se ve con todo el respeto que ellos me merecen, lo que se ve en el ámbito. Entonces dicen, no, o sea, importante 16, 18, 45, eso usted, otros de alto riesgo, eso no pasa nada, vaya para la casa, ¿sí? Y entonces resulta que aquí viene otro concepto importante y es que cuando tú tienes una reinfección, es una cosa, cuando tú tienes una coinfección y persiste, es otra cosa. Y eso es importante también, digamos, para nosotros, hablándolo en el ámbito de mujeres y hombres con sus esposas, ¿cierto? No es lo mismo tener un genotipo, no es lo mismo tener 3, no es lo mismo tener 6 y no es lo mismo que esos mismos yo los tenga en 6 meses, en un año, a que yo de pronto hoy tenga un 45, pero resulta que en 6 meses tengo un 53 o tengo un 66. No es lo mismo, porque reinfectarme uno dice, ok, estoy haciendo rotación de personal, ¿cierto? Estoy renovando mi flora. Pero ojo, cuando a mí me persiste un 66, algo pasa, ¿cierto? Entonces ahí debería o yo pagarme mi citología por mi cuenta, ¿cierto? Porque vemos que es que, digamos los médicos, lo que les digo, con todo el respeto que me merecen, no, eso no está en la guía clínica, yo no le puedo mandar eso, vaya para la casa tranquila. ¿Sí? Entonces ya depende también de mi conocimiento
y de mi decisión tomar medidas también con respecto a eso, ¿sí? Entonces, lo que les digo, otra cosa que dice la guía es que entonces vamos a hacer un manejo similar para 16, 18 y 45. Ya entonces no teniendo en cuenta que solamente 16 y 18 serían como los peligrosos del grupo, sino además el 45. ¿Sí? Sin embargo, lógicamente lo que les digo, uno no puede tampoco ser tan cerrado de decir, no, es que ya decirle allá al gerente, me tiene que cambiar ese equipo, yo ya no trabajo más con eso de 16, 18. ¿Sí? Porque sabemos que la mayoría de marcas en el mercado, las casas comerciales, todos sabemos quiénes ofrecen el 45 y quiénes no. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta esto, ¿vale? Bueno, otra cosa importante que me gusta aprovechar en estas charlas y es explicar la diferencia entre un screening y un genotipado, porque sé que muchas veces no lo tenemos claro, ¿o sí? ¿Lo tenemos claro todos? No, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy hablando de una prueba de screening, de cribado, de tamizaje, ¿qué es lo que quiero hacer? Pues precisamente como su nombre lo dice, voy a tamizar, ¿cierto? Voy a buscar ADN de virus de papiloma humano, pero las técnicas que hay disponibles para esta detección básicamente me van a detectar únicamente genotipos de alto riesgo, ¿cierto? Y me van a hacer identificación individual de 16, 18, algunas marcas de 45 también, y en un grupo grande van a estar los otros de alto riesgo, que generalmente son 12, ¿cierto? Por la clasificación de la IARC, nosotros sabemos que son 14 genotipos que han sido clasificados en en dos grupos, como de alto riesgo, ¿cierto? 1, 2A y 2B. Y es importante que, pues, digamos en nuestro caso lo que les digo, o dentro de las técnicas de screening, pues que sean compatibles con Autotoma, porque esto viene como una implementación y una mejora a esa práctica clínica. Entonces, por otro lado tenemos el genotipado. Entonces, claro, lo mismo, volvemos al tema de mis amados médicos. Es que a mí el genotipado no me sirve. ¿Yo para qué quiero saber que una paciente tiene 52? ¿Sí? No saben qué hacer con ella. Pero, entonces, sí va a ser importante además este genotipado cuando nos incluye bajo riesgo. Acordémonos que hay una población creciente de HIV con cáncer anal, ¿cierto? Acordémonos de la población que ahora está siendo incluida, los LGTBQ+. ¿Sí? Entonces, esto es importante que nosotros tengamos en cuenta que yo no solamente hago o tengo implementada en mi laboratorio una prueba de BPH para únicamente el tamizaje, sino que adicional hay muchos pacientes que se derivan de otras especialidades, por X o Y circunstancia les mandan prueba de BPH o no. Los que hemos tenido órdenes médicas en la mano sabemos que sí, ¿cierto? No todas las pacientes que nos llegan al laboratorio para tamizaje, para hacerle una prueba de BPH se derivan únicamente de gineco para el programa. Muchos de esos pacientes ahora también vienen de otras especialidades para ver otro tipo de enfermedades asociadas a posiblemente presencia de BPH, ¿vale? Entonces, importante esto. ¿Y qué me va a permitir o qué diferencial va a tener las pruebas de genotipificación o genotipado? Pues que voy a identificar coinfecciones, ¿cierto? Las coinfecciones es que yo tenga presencia de 2 o más genotipos en la misma muestra, ¿cierto? Y seguramente yo creo que todos tenemos claro que no es lo mismo tener 2 a tener 6, por ejemplo, ¿sí? Y esto es importante. El monitoreo de la persistencia del mismo genotipo, lo que yo les decía, no es lo mismo que yo me reinfecte a que me persista un mismo genotipo, ¿sí? Es más, hay mujeres que a mí me da hasta risa porque dicen, no, sí, yo ya sé que yo tengo un 35. O sea, así coloquialmente se dice, ¿sí? No, yo ya sé que yo tengo un 35 y ese siempre aparece, ¿sí? Entonces, pero adicionalmente a eso, ¿qué es pararle bolas? ¿Sí? O sea, si yo sé que hace 5 años, 10 años yo tengo ese 35, yo me mandaría a hacer una citología, ¿sí? Porque entonces, así como dicen, a veces es peor el remedio que la enfermedad. Entonces ahora ya no es la citología, pero entonces ahora me da pereza irme a hacer esa prueba de NAT y entonces me dejo así mejor. Y si me sale negativa, pues mejor. Y yo me desentiendo totalmente de eso, ¿cierto? Entonces, importante que nosotros tengamos muy presente cuándo debo yo pues también tomar medidas por mí misma.
Este monitoreo de la persistencia lógicamente va a estar aunado a la estratificación precisa del riesgo de desarrollar una neoplasia intracervical. Entonces, lógicamente lo que les digo, si yo veo una persistencia, pues hombre, yo voy a tener más riesgo, ¿sí? Entonces, esto es importante. También es compatible con la autotoma, estas técnicas de genotipado, al menos la de nuestra casa comercial. Y importante, no sé si aquí hay algún usuario de nuestra técnica o de nuestra plataforma. Importante a los doctores también que me están viendo en este momento en streaming, tengan la certeza que nuestra técnica está validada, ¿sí? Nuestra técnica tiene validación internacional con criterios Meyer, comparada con la plataforma, esto es una comparación de segunda generación bajo criterios Meyer con Cobas 4800, con 900 muestras, con un índice capa adecuado, una sensibilidad longitudinal adecuada, una especificidad adecuada, y esto nos tiene que dar confianza, ¿sí? Porque es que, pues afortunadamente he tenido la oportunidad de ver charlas dictadas por ginecólogos donde sacan un listado de pruebas y entonces sacan las más conocidas. Estas son las buenas, el resto deséchenlas. Entonces ahí es donde yo también les digo, primero documenten, pregúntenle a la casa comercial, bueno, tú tienes criterios de validación, tienes estudios de validación, déjamelos ver, ¿sí? Y ahí sí tú me dices que mi prueba no va, ¿sí? Pero entonces, porque eso fue otra cosa que dentro del boom, cuando estuvieron haciendo todo el estudio de cómo mejorar la guía y demás, entonces empiezan todos los usuarios, tienen criterios de validación, tienen no sé qué, tienen FDA, tienen, porque eso es otra cosa. Nuestra prueba, como ustedes se dan cuenta, el fabricante es europeo. No distribuyen en Estados Unidos, por lo tanto, no tiene FDA, pero no es porque la prueba sea mala, sino pues por si no comercializa en Estados Unidos, ¿para qué va a sacar el Food and Drugs? ¿Sí? Y eso tiene que ser claro también. Entonces, es más, en el congreso de colposcopía que hubo ahorita en Cartagena, yo a muchos ginecólogos les explicaba eso, ¿sí? Porque ellos decían, pero entonces no tienes FDA, o sea, que yo no, y le explicaba por qué. Y esa misma certeza yo quiero que la transmitan ustedes, nuestros usuarios y nuestros clientes a ellos, ¿cierto? Cuando vienen y nos dicen, porque a veces, de vez en cuando pasan los médicos por el laboratorio y dicen, oiga, pero es que usted esa prueba de BPH que tiene no tiene FDA. No, doctor, porque es que mi fabricante es europeo. Tiene comisión europea, tiene marcación IVD y tiene estudios de validación, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros, y este artículo cualquiera de ustedes lo puede consultar, ¿cierto? En la página del HPV World, que fue publicado en julio del 2024, porque efectivamente pues esta validación fue recientemente publicada. Entonces es importante que nosotros sepamos, aquí está, por eso la señalé ahí de últimas, pero aquí se la resalto, donde está el Vitro HPV Screening Assay, donde tiene pues el performance como tal de los genotipos que detecta y pues que tiene criterios de aceptación bajo criterios Meyer. Aquí está el artículo, si ustedes lo quieren consultar, también está para las personas de afuera también que me están viendo, donde tenemos pues el estudio que se realizó en comparación, nuestra plataforma comparativa fue el Cobas 4800, como les digo. ¿Y por qué? Porque Roche, ustedes saben que tiene un estudio muy grande, el estudio Athena, donde pues hizo una corte inmensa y pues ellos son considerados una plataforma de comparación válida para realizar esta validación, ¿vale? Porque lógicamente, inicialmente, ¿cuál era la plataforma de comparación? La captura híbrida, pero pues sabemos que ya está fuera del mercado, que ya realmente casi no se trabaja, ¿vale? Esto simplemente para mostrarles 5 de los miles de artículos que hay donde se habla de la importancia del genotipado, ¿sí? Porque es que lo que les digo, digamos aquí en Colombia, yo sé que pues aquí es muy difícil implementar cosas, pero tenemos las herramientas, ¿sí? Entonces decir que una prueba de genotipado no sirve, para mí no es válido ese argumento, o sea, tenemos la prueba, que nosotros no sepamos manejar o qué hacer con esa información es diferente, ¿sí? Porque eso es lo que sucede. Claro, un ginecólogo dice, yo para qué me voy a enredar sabiendo si tiene un 66 o un 68, no me interesa, ¿sí?
porque a mí solo tengo en mi cabeza 16, 18, 45, de una vez la mando a colposcopia, si no la mando a triaje y salió, ¿cierto? Me simplifica la vida. Pero una paciente me llega con una prueba donde me dice, tengo un 53, ¿qué vamos a hacer, doctor? No sé. ¿Sí? Entonces, eso es importante también que lo sepamos, ¿sí? Muchas veces no es porque la prueba no sirva, porque es que así lo venden. Y aquí está nuestro dispositivo de autotoma, que nosotros también es fabricado por Vitro, donde lo que les comentaba, los vengo diciendo desde hace rato, ¿cierto? Entonces facilita la accesibilidad al cribado en poblaciones rurales, poblaciones étnicas, bueno, cualquier población que tenga alguna limitación, sea la que sea, que no se pueda tomar, pues la verdad es que este dispositivo no es invasivo, es bastante amigable, como se pueden dar cuenta, aquí está, ¿cierto? Entonces es un velo, un aplicador cubierto por un velo y al introducirse en la cavidad vaginal no les va a generar molestia, ningún tipo de reacción adversa, se deja de unos 3 a 5 minutos, luego se retira y ese velo va a ir introducido en el medio que viene con el velo, que es este de aquí al lado, ¿sí? Exacto, el contenedor. Importante pues que él cuenta con sus estudios de comparación también, donde se ve la concordancia del dispositivo, digamos de los resultados en la detección con respecto a, por ejemplo, el dispositivo, perdón, las pacientes que asisten al consultorio, ¿cierto? Y como nos damos cuenta, pues la concordancia es supremamente alta, ¿sí? Entonces, la pregunta que siempre me hacen y las personas que están afuera viéndome deben estársela haciendo en este momento. Entonces, ¿por qué molestan tanto de que tiene que ser bien tomada la muestra? ¿Cierto? Es que aquí el contexto, este dispositivo es específicamente diseñado para realizarlo así. Pero si yo a una paciente con un escobillón, que ustedes saben cómo es un escobillón, y le cojo desde el flujo, pues no cojo nada. Es que aquí el velo les va a arrastrar casi prácticamente toda la celularidad de la vagina, ¿sí? Y su tamaño, su longitud hace que llegue más o menos al estándar, ¿sí? De la longitud que tenemos nosotros de la entrada de la vagina hasta el cuello uterino. Entonces, más o menos está diseñado con unas especificaciones para lograr que haya una cobertura también de todo ese espacio, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que eso lo tengamos presente también. Bueno, entonces de los mismos creadores del screening, tenemos los de la tecnología de ENEAFLOW, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la tecnología de ENEAFLOW? Ya lo vamos a ver. Es una técnica que nos va a permitir detectar todo este panel que tenemos acá, ¿cierto? Tenemos genotipado de virus de papiloma humano, tenemos enfermedades de transmisión sexual, tenemos detección de multidrogoresistencia, paneles de enfermedades respiratorias, panel de detección a patógenos transmitidos por garrapatas y panel de infecciones del sistema nervioso central y panel de sepsis. Aquí está el principio científico, cómo funciona. Básicamente, inicialmente vamos a tener una PCR multiplex, ¿sí? Que va a ser una PCR de punto final. O sea, aquí nos olvidamos de tiempo real. Aquí los primers van a estar marcados con biotina, ¿cierto? ¿En dónde más teníamos biotina? ¿Recuerdan? ¿En qué, doctora? ¿En qué otra técnica utilizamos biotina? En quimioluminiscencia, ¿cierto? Esto nos habla entonces de que qué tipo de reacción es esta. Colorimétrica inmunoenzimática, ¿cierto? Entonces, acá vamos a tener una PCR multiplex, ay, perdón, me devuelvo, adelante, iba a señalar y adelante. Tenemos una PCR multiplex de punto final, ¿cierto? Luego vamos a realizar una hibridación en una membrana tridimensional que básicamente va a simular un dot blot reverso. Entonces, los que hemos trabajado en biología molecular sabemos que un dot blot pues es una técnica de biología molecular en la que trabajamos con ADN y se llama reverso. ¿Por qué? Porque en un dot blot tenemos las muestras en la membrana y adicionamos las sondas. Aquí es reverso porque tenemos las sondas en la membrana y vamos a adicionar la muestra, ¿de acuerdo? Por eso es reverso. Aquí entonces, después de que nosotros agregamos o hacemos la unión de la muestra
en la membrana, pues entonces se va a dar esa reacción inmunoenzimática colorimétrica por acción de un cromógeno, ¿sí? Entonces, en eso va a consistir nuestra segunda fase de, digamos, de la técnica. Entonces, tenemos una PCR multiplex, luego vamos a hacer esta hibridación mediante la reacción con un cromógeno y finalmente vamos a hacer el análisis de estos resultados observando los spots que me genera esa reacción. Y eso lo voy a ver mediante la acción de un software. O sea, esto no lo voy a interpretar yo, esto me lo va a interpretar un software. Ya les voy a mostrar cómo se ve. Tenía unos chips que les iba a enseñar, pero se me quedaron abajo. Bueno. Sí, están en mi escritorio, gracias. Entonces, aquí tenemos pues básicamente cómo sería el flujo de trabajo, ¿cierto? Un workflow. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una PCR multiplex, importante que aquí nuestra PCR viene lista en formato liofilizado, o sea, yo no tengo que agregar nada y esto pues lógicamente me va a permitir dirimir esos errores de usuario que se dan, ¿cierto? Que se me olvidó el ataque, los que hemos trabajado en biología molecular sabemos cuando empezamos a aprender, se me olvidó el ataque, se me olvidó el cloruro, se me olvidó algo y no nos dio. Entonces, todos esos errores, obviamente las casas comerciales han trabajado en dirimirlos de la manera en que crean master mix listas para uso. O sea, tú solamente juntas la mix con la muestra y ya está, ¿vale? Entonces, tenemos la PCR multiplex acá en nuestro liofilizado, luego ocurre la hibridación reversa aquí, ¿cierto? Entonces, lo que les decía, miren el chip que contiene la membrana, donde está la sonda, se me une mi amplicón obtenido de la PCR multiplex. Ese amplicón pues va a estar marcado con biotina, ¿cierto? Y al unirse con la streptavidina fosfatasa alcalina, luego por acción del cromógeno me va a generar el spot, que es lo que yo estoy observando en esta parte de acá, ¿sí? Entonces, estos spots, ¿cómo, Doc? Sí, señor, correcto. Entonces, esa imagen, ustedes se deben estar imaginando una cosa grandísima. Miren lo que es el chip. Gracias, Vanisita. Entonces, miren, este es el chip que parece una pastilla de CERTS, los que comimos CERTS en la universidad. ¿Sí? Entonces, vamos a rotarlo. Este está limpio, ¿no? Con tranquilidad los pueden coger, que eso ya está inactivo. No les va a prender nada. Este es un chip que es un control negativo. Sí, porque yo ahorita no me tengo que ir a desinfectar la mano. Y este, por ejemplo, es un chip donde sí tenemos amplificación de controles, que es un control positivo. Exacto. Ahí está un poquito tenue los que ya tienen puntos, porque obviamente eso los tengo desde hace mucho tiempo. Entonces se alcanza a ir difuminando un poquito la imagen. Pero el software viene de hecho calibrado para hacer la lectura de esos spots. ¿Sí? Eso no es de que como que él a la loca ve o no ve. No, esto está calibrado para que genere un punto de corte, como una técnica cualquiera, ¿sí? Entonces, este spot básicamente pues lo va a leer mediante una cuadrícula que él genera. Bueno, esto primero pues para mostrarles de qué está compuesto el kit. Entonces, si ven que aquí está la PCR liofilizada, estos punticos blancos son la PCR, perdón, los reactivos. Están los reactivos de hibridación y están los chips, que son los que ustedes están teniendo la oportunidad de tener en sus manos. El portafolio, es que acá no sé la diapositiva del resultado, bueno, ahorita les muestro, debe estar más adelante, se me corrió. Entonces acá, hablando de portafolio, entonces tenemos detección de 35 genotipos de virus de papiloma humano, ese es uno de los paneles. Otro panel son las enfermedades, detección de enfermedades de transmisión sexual, el cual pues vamos a ver en la charla que sigue con el doctor Estrada, que es uno de nuestros clientes que más ha trabajado pues la plataforma, es digamos nuestro referente en cuanto a, y él de hecho ha hecho estudios muy interesantes de los cuales nos va a hablar respecto a enfermedades de transmisión sexual con nuestro panel, donde vamos a hacer detección de 12 patógenos relacionados con este tipo de infecciones. También tenemos un panel de multirogoresistencia, MDR, donde vamos a hacer detección de 5 especies bacterianas y 56 marcadores de resistencia.
¿Quién es nuestro cliente que más utiliza este panel? La Fundación Clínica Chayo. ¿Sí? Ellos son referentes porque ellos hacen sus estudios de investigación de resistencia con nuestro panel comparado con otras técnicas. También tenemos un panel de sepsis donde vamos a hacer detección de 36 patógenos y 20 genes de resistencia. Por ejemplo, ¿quién tiene este panel? La Secretaría de Salud. Ellas hacen vigilancia de microbiología y entonces utilizan dentro de sus plataformas para hacer seguimiento de estas enfermedades, digamos que tienen importancia a nivel epidemiológico. Está pues este panel dentro de su flujo de trabajo. Acá tenemos otro panel importante que es el respiratorio, donde tenemos 23 agentes infecciosos involucrados en enfermedades respiratorias. Tenemos detección de bacterias, 7 géneros involucrados en las infecciones transmitidas por garrapatas. Lógicamente pues en Bogotá no, pero las personas que me ven afuera, gracias Doc, las personas que me ven afuera pues saben que hay zonas que son endémicas para este tipo de enfermedades, sobre todo las que de pronto están en frontera. Tenemos panel para detección de bacterias asociadas a infecciones del sistema nervioso central y un hongo no filamentoso asociado pues a este tipo de infecciones. Y es importante también destacar que aquí no vamos a requerir extracción de ácidos nucleicos para el caso de estos 4 paneles. Aquí se utiliza la muestra directa. Para el caso de estos 3 de aquí, sí vamos a necesitar extracción de ácidos nucleicos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y cuáles son las plataformas en las cuales vamos a llevar a cabo pues como tal el proceso de hibridación? Lógicamente la amplificación la vamos a hacer en un termociclador y la hibridación la vamos a realizar en cualquiera de estas plataformas. Entonces tenemos el HibriSpot 12, que es el bebecito que está allá afuera, que ahorita si quieren lo detallamos, con su camarita donde él realiza la captación de las imágenes que se obtienen, y este es un equipo que es ideal para laboratorios de mediano y pequeño volumen. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no sé, la doctora Pepita Pérez tiene su laboratorio particular, pequeñito, pero tiene la oportunidad de hacer su genotipado ahí mismo. ¿Sí? Si le pagan la prueba particular, perfectamente la puede hacer, no la tiene que remitir y es muy costo efectiva. ¿Listo? También tenemos ya otras plataformas de una alta envergadura, como lo es el HibriSpot PCR Auto 12 y HibriSpot 24 PCR Auto. Entonces la diferencia entre él y él es la cantidad de muestras o la capacidad, ¿cierto? Entonces aquí vamos a procesar 12 muestras y aquí vamos a procesar 24 muestras. Entonces, por ejemplo, este equipo es el que tiene Sura. Sura hace genotipado con nosotros y ellos tienen esta plataforma. Entonces, algo importante, este equipo ya viene integrado con su termociclador y realiza la hibridación. Entonces, los doctores lo único que hacen es preparar la muestra, porque como va directa, no tienen que hacer extracción, hacen un lavado a esos cepillados o a esa muestra que les llega y le ponen el liofilizado, la PCR, o sea, agregan la muestra preparada al PCR y el equipo hace todo. El tiempo de procesamiento total con estas plataformas automatizadas totalmente es aproximadamente de 4 horas y media para la capacidad total. Porque lógicamente si tú montas menos, pues se va a demorar menos, ¿sí? Pero si tú montas aquí las 12, de hecho se demora menos porque son 12 muestras nada más. Él se demora aproximadamente, este está en la Uniboyacá y en Fundación Clínica Chayo, el de 12 muestras. Y este de 24 es el que les digo que está en Sura, y el para las 24 horas se demora 4 horas y media. ¿Sí? Bueno, afuera tenemos un HS24, pero no incluye termociclador. Entonces, sencillamente lo que uno hace es tener el termociclador, hace la amplificación. Es necesario hacer una denaturación porque pues lógicamente tengo que tener la cadena de ADN expuesta, entonces tengo que hacer una denaturación y luego al proceso de hibridación. Entonces también ahorita los invito a que pues apreciemos el equipo, lo tenemos ahí y les muestro el software y demás. Y aquí viene cómo está o cómo ocurre el flujo de trabajo de este tipo de paneles. Entonces tengo mis muestras que son validadas dependiendo del tipo de panel que yo esté trabajando. Lo voy si tiene preparación o extracción,
pues hago previamente eso, luego voy a mi PCR liofilizada, de allí entonces los que no son totalmente automatizados como este, entonces hago mi amplificación aquí en el termociclador y de aquí o me voy a esta plataforma semiautomatizada donde el pipeteador soy yo, o me voy a esta plataforma que es la que tenemos afuera, el HS24, donde me va a hacer todo el proceso de hibridación de manera automatizada. Es decir, él es el que va a pipetear y a dispensar los reactivos en los chips. Él es el que me hace todo, ¿cierto? Lo que les digo, los que tienen esta plataforma, pues ellos sencillamente ponen el liofilizado acá y se van a hacer otras cosas que tengan que hacer. ¿Listo? Este es el software donde vamos a realizar la gestión de las muestras. Entonces, pues acá como se dan cuenta, él hace la captura de la imagen y luego la procesa, ¿cierto? Y aquí pues están las características del software donde vamos a poder hacer la gestión de las muestras y reactivos, puedo establecer estadísticas del gasto de reactivos porque voy a poder llevar un control de cuánto estoy gastando diariamente de los reactivos, voy a hacer la captura automática de las imágenes, el análisis automático de los arrays, porque son macro arrays, porque los puedo ver, generación de informes y pues tiene conexión con LIS en el caso de que se requiera. Sin embargo, es importante resaltar que ninguna de las entidades tiene conexión LIS porque es que él ya te entrega un PDF así. Entonces, pues no hay necesidad de generar informe adicional, sino que aquí tú ya tienes la información, tú introduces la información del paciente, ¿cierto? La información demográfica, acá tienes tu informe, según sea positivo o negativo, tu protocolo, ¿cierto? Que esto es importante para el informe y el software te da la opción de generar un informe simple o un informe ampliado. Entonces, cuando tú generas la opción de un informe simple, te saca únicamente esta hoja que es la que yo les recomiendo, porque si ustedes le van a entregar esto al médico, esto les va a confundir. Ustedes ya saben cómo es el tema y no voy a decir más. ¿Cómo me va a decir que eso no está positivo si yo veo aquí puntos? Doctor, son los controles. No, pero entonces esa técnica es mala porque ¿cómo le va a revolver ahí las muestras con el control ahí y olvidarlo? Sí, entonces es complejo eso. Entonces yo siempre les digo, cuídense en salud, no manden este reporte ampliado, o sea, esto, o si lo imprimen para ustedes, ¿sí? Pero al médico únicamente ¿qué le hacemos llegar? Lo que diga acá, que si está positivo o negativo y pare de contar. ¿Listo? Y importante, en el chip vienen unos controles. Entonces, ustedes veían aquí unos punticos, por ejemplo, lo que les digo, este chip ustedes pensarían que era positivo. No, este es negativo, de hecho tiene solamente controles de hibridación y lo que nos está mostrando es esto, estos puntos B, que son el que está acá, acá, aquí, aquí y aquí. ¿Sí ven que son 5 puntos? 5 controles de hibridación. ¿Y eso qué me va a controlar? Pues el proceso de hibridación. Pero entonces, ¿qué más tendría que controlar yo? Mi extracción o mi calidad de muestra, ¿cierto? En caso de que la tuviera que hacer. Para eso voy a tener este control de amplificación endógeno en el caso de algunas muestras, dependiendo del tipo de técnica o del tipo de panel que yo esté trabajando, pues mi control va a ser endógeno o exógeno. ¿Es clara esa diferencia entre uno y otro? ¿Seguros? ¿Quién me explica qué es un control endógeno y qué es un control exógeno? Que es que se me van a dormir, necesito despertarlos. No, doc, no. ¿Qué significa que sea endógeno o que sea exógeno? ¿Por qué no hablan? Todos dijeron. ¿Les ayudo? ¿Qué les sugiere cuando ustedes dicen endógeno? Dentro, claro, excelente. Entonces, cuando yo hablo de un control endógeno, quiere decir que está incluido en mi muestra. ¿Sí? Yo no tengo que agregárselo. Hace parte, es per se, al sujeto que yo estoy evaluando o a la muestra que estoy evaluando. Entonces, por ejemplo, una muestra de BPH, ¿cómo sé yo que fue bien tomada? Porque me amplifica la betaglobina. ¿Y la betaglobina en dónde está? En las células epiteliales. ¿Sí? Eso es un control endógeno, pero exógeno es cuando yo se lo agrego a la técnica, ¿cierto? Y entonces en ese caso, cuando yo evalúo un control exógeno, ¿qué quiere decir?
que ese control únicamente y exclusivamente me va a evaluar la amplificación, es decir, el proceso de PCR, ¿sí? Y eso a veces es difícil de pronto de entender o de comprender, y lo digo sobre todo pues ya con la experiencia que he vivido con los usuarios que ya tenemos, ¿sí? Porque hay doctores que todavía me dicen, pero entonces, o sea, si no me sale nada está negativa. No, eso es un falso negativo, ¿sí? Sí o sí te tiene que amplificar el control endógeno, bueno, el control interno, porque si no te amplifica, puedes tener un inhibidor, puedes tener una mala toma de muestra, puedes tener los reactivos dañados, ¿sí? Entonces es importante eso siempre dentro del, digamos, flujo de trabajo, tener presente qué puntos estoy controlando y cuando no me sale el resultado, qué es lo que yo debo evaluar, en dónde debo buscar la falla, ¿sí? Y para eso es importante que nosotros incluso sepamos qué reactivos usamos, para qué los usamos, qué hace cada uno, ¿sí? O sea, cuando yo entreno a mis usuarios, yo no voy a decirles coloque 300 de no sé qué, agregue 20, incube 15. No. Vamos a ver qué tanto sabes, ¿sí? Y no de una forma punitiva, sino para decirle, doc, ¿tú sabes para qué es este reactivo? Esto hace esto, ¿sí? Tú sabes qué hace esto, tú sabes qué te va a dar, qué no te va a dar, esta curva qué significa, si tú ves un efecto en una curva qué significa, ¿sí? Porque eso es, digamos, a lo que nos vamos a enfrentar. La receta de cocina cualquiera la puede hacer, ¿sí o no? Entonces, eso es, digamos, en lo que uno se centra cuando uno hace un entrenamiento, y era lo que comentaba Tatiana. Ese es el acompañamiento que nos da a nosotros como casa comercial un diferencial con respecto a otras compañías, ¿sí? Ustedes van de la mano con nosotros, usted no sabe, yo la guío, ¿sí? Porque aquí hemos tenido bacteriólogas y lo saben, de pronto las doctoras que me estén viendo afuera, sin experiencia en biología molecular, yo le cojo la mano, venga a ver, esto no nos queda grande. Usted aprende y se va entrenando en la medida en que va experimentando su quehacer diario, ¿sí? Entonces, porque antes ustedes saben que la biología molecular era un tema como de ciencia oculta. De hecho, uno lo saludaba a alguien que hacía biología molecular, uno, me saludó a alguien que hace biología molecular. Sí, me saludó la eminencia del laboratorio, ¿sí? Eso a raíz de COVID se quitó. Porque ¿qué pasó? Le tocó a la que estaba procesando la orina y el cuadro hemático, mamá, póngase los guantes y vaya para el otro lado, ¿cierto? Tocaba salirnos de la zona de confort y empezar a aprender cosas nuevas. Y eso ha sido un reto y un desafío, ¿sí? Pero entonces ya no es tan difícil. Entonces, ¿eso qué demuestra? Que cuando tú tienes la disposición, que cuando tú quieres aprender, lo puedes hacer, ¿sí? Muchas veces, eso suena cliché, los límites son mentales, ¿sí? Porque ahorita nos viene a dar clase de filosofía, pero es que a veces es importante que nosotros siempre evaluemos eso, ¿sí? Muchas veces nosotros nos dedicamos solamente a pipetear, ¿sí? Y en el caso de los bacteriólogos de mis colegas, o sea, uno sabe que tiene que ser bacteriólogo en serio, no en serie, ¿sí? Ir un poquito más allá, por eso las máquinas no nos pueden reemplazar nunca. Porque si nosotros pensamos y tenemos ese criterio, pues no nos van a poder reemplazar nunca, ¿sí? El equipo te saca una falla, pero él no sabe qué pasó. Tú sí, deberías saber, ¿sí? Entonces, importante eso. Entonces, estos controles que tenemos acá, betaglobina, acá y acá, eso quiere decir que yo debo tener puntos sí o sí ahí, ¿cierto? Entonces, acá donde está lo rojo, donde está mi control de amplificación exógeno, que sería acá y acá. Entonces, estos puntos sí o sí siempre me van a tener que salir, ¿sí? Y eso es importante que nosotros, o cuando pues uno le está dando las instrucciones al usuario, lo sepan, ¿sí? Porque después, ay no, es que no sé, o sea, sí es o no es, o me salió este pero no me salió este. Otro control de calidad que tiene importante por casa matriz controlado, si no te amplifican las dianas por duplicado, entonces tampoco es válido,
¿sí? Digamos, en este caso estamos viendo un chip de sepsis. Entonces, si yo tengo aquí una amplificación para este spot de estafilococo, pero resulta que este otro punto no me amplifica acá, no es válido. Algo te pasó, algo pasó en la técnica, pero no es válido. ¿Sí? Siempre me deben amplificar las dianas por duplicado, ¿de acuerdo? Bueno, esto simplemente es un feedback de algunos usuarios que tenemos en Colombia. Pues digamos, nosotros estamos presentes, como se dan cuenta, a nivel de todas las regiones, porque de pronto para los doctores que no saben, nosotros tenemos lógicamente asesores comerciales por zonas, entonces es bastante amplia la cobertura a nivel de asesoría comercial, que ellos de hecho afuera son la primera línea para ustedes, ¿sí? Digamos, en Chocó el asesor comercial inicialmente es el que es el primer contacto con el usuario. Ya luego si él no pudo resolverles el problema, entonces ahí ya vienen conmigo, sobre todo en las áreas especiales. En básicas, pues lógicamente ellos tienen un poco más de cancha y aquí no es tan necesario a veces, sin embargo, obviamente en todos los ámbitos siempre van a requerir también el apoyo de asesoría científica, pero digamos, así funcionamos. Nosotros, la primera línea, asesoría comercial, porque ellos deben tener también entrenamiento y de hecho ellos periódicamente se entrenan también con nosotros para aprender a resolver los problemas que se puedan presentar. Bueno, entonces la otra casa comercial es Gymproof, ¿cierto? Ellos también tienen un portafolio amplio en PCR en tiempo real. Entonces, aquí vamos a ver otro tipo de paneles, bueno, más bien pruebas relacionadas también con algunas enfermedades que también las vimos para la casa comercial de vitro, pero aquí es importante tener en cuenta que no es tecnología de NeaFlow, sino es PCR en tiempo real. ¿Y por qué entonces ustedes dirán, pero ¿para qué tienen portafolio de lo mismo con otra casa comercial? Pues porque ella es un tipo de metodología diferente y vamos a ver un plus. ¿Qué pasó? Pandemia dejó muchos termocicladores, ¿cierto? Porque eso compraron cantidades alarmantes. Hay entidades donde uno llega, tienen 2, 3, de diferentes marcas incluso, y muy buenos, y están parqueados. Entonces uno llega y doctora, ¿y usted por qué no monta otra cosa? No, es que no, pues nosotros hacíamos COVID, pero no más. Sáquele provecho a eso, ¿cierto? Entonces hemos venido generando un poquito, digamos, de aprovechamiento de esos equipos que quedaron ahí, porque ustedes saben que un termociclador es bastante costoso, ¿sí? Y quedaron parqueados porque ya nos hizo más COVID. Entonces, ¿qué podemos hacer? Dejar de remitir muestras y hacerlas nosotros en la casa, ¿cierto? Y allí también pues de irnos desarrollando no solamente a nivel científico, sino a nivel comercial, poder ofrecer mejor oportunidad, porque eso pasa mucho. Muchos clientes, ¿por qué se lanzan a hacer tamizaje de BPH o a hacer otro tipo de, digamos, por ejemplo, cargas virales? Porque claro, tú mandas la muestra de aquí a que te devuelvan el resultado, te dan tiempo de oportunidad de 8 a 15 días y a los 15 días te dicen, no, tómele una nueva muestra porque no dio. Y tú le tienes que poner la cara al paciente. Y el paciente bravo, es que tengo la cita ya con el infectólogo y usted me dijo que me lo tenía, ¿sí? Entonces, es importante, obviamente, a veces darle esa celeridad y dar esa oportunidad, digamos, a nivel de resultado. Entonces, muchos clientes se lanzan a hacerlo directamente y les cambia la vida, se los digo. O sea, hay clientes muy contentos que dicen, no, qué belleza, yo aquí ya me llega la muestra, yo la proceso, saco ya el resultado, no tengo que esperar a que me devuelvan el resultado en 8 o 15 días, ¿sí? Entonces, eso es otra cosa importante. Entonces, ¿qué portafolio tenemos con Gymproof? Gymproof es una casa comercial fundada en el 2005, es decir, que también tiene 20 años en el mercado, ¿cierto? Que también son investigadores y desarrolladores y ellos distribuyen a más de 60 países. De hecho, aquí en Latinoamérica tienen presencia pues, en todo Latam. Ellos dan soporte 24 horas. Su digamos, lugar donde realizan pues toda la investigación, desarrollo y fabricación está en República Checa y allí pues ellos están ubicados para dar todo el soporte, también todos sus departamentos. Importante, la fabricación de estos reactivos también tiene marcación CE, ¿cierto?, de Comisión Europea. Y recientemente pues la Comisión Europea no solamente les pide que sea IVD, sino IVDR, donde les aumenta los requisitos para poderlos catalogar como reactivos de diagnóstico in vitro, ¿sí?
Entonces, lógicamente, ellos están, de hecho, con las casas comerciales que son europeas, estamos en esa migración. Algunos productos hemos tenido que hacerles cambios y modificaciones ante registro INVIMA porque ya son IVDR. Entonces, eso es una muestra de la mejora continua que se tiene con estos productos y de la calidad que podemos ofrecer. Entonces, ellos también, pues lógicamente, todo está con certificación ISO 13485. Esa es la página de consulta. Perdón. Ahora sí, ya se me acabó la… ¿Y qué ventajas nos ofrecen estos kits? Entonces, por supuesto tenemos Master Mix listas para uso. Aquí no vienen leofilizadas, vienen en formato líquido. Vienen suplementadas como la mayoría de casas comerciales ahora ofrecen, una enzima uracil de N-glicosilasa que lógicamente está dirigida a evitar o a limitar las contaminaciones o los inhibidores que pueda traer la muestra. Vienen suplementados con un control interno universal que va a ser de control exógeno. ¿Sí? Aquí no vamos a tener controles endógenos. En estos kits vamos a manejar controles únicamente exógenos. Eso quiere decir que mi kit viene suplementado con un control interno. ¿Sí? En las pruebas que son cuantitativas voy a tener disponibles 4 estándares independientes para poder hacer cuantificación, ¿cierto? En los kits que me ofrecen carga viral. En las cualitativas se ofrece o viene incluido un control positivo. Voy a tener una página de internet donde voy a poder realizar todas las consultas de documentos, asuntos regulatorios y demás, incluso IFUS. Y aquí pues también voy a encontrar una calculadora online, porque pues si estos kits son fabricados para diversas plataformas, pues lógicamente yo voy a tener que hacer un cálculo cuando quiero hacer cargas virales. ¿Sí? No me va a sacar el termosifador, ustedes saben que ellos no le sacan directamente cuántas copias virales tienes del virus, sino que vas a tener que hacer una conversión para poderla normalizar, ¿de acuerdo? Entonces, para eso existe aquí una calculadora online bastante fácil de utilizar, la cual pues está disponible todo el tiempo. Incluso, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Cancerología, nosotros allá hicimos conexión LIS y ahí sí les hacía el cálculo directo. ¿Sí? Entonces, eso es importante también que sepan que nosotros, pues digamos, lógicamente, en la medida en que la entidad necesite darle ese soporte y darle esa versatilidad, pues se puede ajustar. Aquí tenemos también pues soporte de fabricante muy importante, son bastante diligentes en sus respuestas. Vienen los manuales de programación para los diferentes kits. ¿A qué me refiero con esto? Los templates. Tú ni siquiera tienes que programar la PCR. Si por ejemplo tienes un área MX y vas a montar HIV, entonces tú simplemente entras a la página, descargas el template y ya te queda programado tu termociclador. ¿Sí? Entonces es súper chévere. Y la presentación ideal para digamos los kits que traen cantidad de muestras altas, pues que vienen 4 viales. ¿A qué me refiero con eso? A que las referencias del kit se manejan en 2 volúmenes, uno para 25 reacciones y otros para 100 reacciones. ¿Sí? Entonces esto también es bastante conveniente cuando estamos hablando de que yo manejo un bajo volumen de cierta prueba. ¿Sí? Y entonces me da temor comprar o implementar la prueba porque de pronto se me va a quedar ahí el reactivo. Entonces no, yo lo puedo implementar con un kit de 25 reacciones y si es cuantitativa yo monto 4 estándares, pues no se me va a perder el kit. ¿Sí? Y importante, por ejemplo, hay termocicladores que te permiten guardar la curva estándar. Entonces, en esos termocicladores pues va a ser todavía más costo efectiva. De hecho, el único termociclador que conozco hasta el momento que no te permite guardar curva son los FX96. ¿Sí? De hecho, la mayoría de termocicladores dejan guardar la curva, tú simplemente la jalas. Y cuando les recomiendo yo hacer nuevamente montaje de curva, pues cuando cambias estuche o inicias un nuevo kit. ¿Sí? Bueno, este es el portafolio de ellos, entonces vamos a detallar un poco. Entonces, para infecciones transmitidas por sangre tenemos la detección de carga viral para HIV. Estas tienen una doble diana para evitar falsos negativos al gen LTR y gen GAG. Y como control exógeno se utiliza el gel GAT humano. Para hepatitis B también tenemos en forma cuantitativa para establecer carga viral. Para hepatitis C
también tenemos carga viral. Para pacientes inmunocomprometidos o que han sido sometidos a trasplantes, tenemos carga viral de citomegalovirus, Epstein-Barr, polioma, adenovirus, aspergillus, herpes simples, tanto el 1, 2, 6, 7, 8, parvovirus y varicela zoster. Una cosa súper importante también, muy funcional, y es que adicional a venir estandarizado o haber venido validado en diferentes plataformas, ellos manejan templates universales. ¿Eso en qué me va a impactar? En que yo, por ejemplo, puedo mezclar citomegalovirus, Epstein-Barr y adenovirus en una misma PCR. Sí, no tengo que hacer, voy a montar la PCR de citomegalovirus, voy a montar la PCR de aspergillus y luego la de… No, puedo hacer las tres en el mismo template. ¿Sí? Entonces, eso me ahorra tiempo y pues lógicamente, si yo tengo el paciente que viene para citomegalovirus y Epstein-Barr, lo puedo correr en la misma PCR, ¿vale? También tienen portafolio para detección de borrelia, enterovirus, polioma, lo que les digo, tanto BK como JC, herpes simples, virus JC por separado y herpes zóster, infecciones de transmisión sexual, pero ojo, que aquí sí no es un panel. O sea, el panel era con la tecnología de EnyaFlow. Aquí vienen por separado. El único que trae varias dianas para detectar es este de acá, que trae 3. Detección de clamidia trachomatis, neisseria y micoplasma genital. ¿Sí? También tenemos detección de infecciones respiratorias, tenemos kit para detección del complejo Mycobacterium tuberculosis. Sabemos que también la guía del Instituto Nacional de Salud ahora nos exige hacer detección de resistencia, estamos trabajando en eso, porque pues lógicamente sabemos que pues no se ha podido, digamos, conseguir una casa comercial con la confiabilidad para esto, pero también importante que pues es más como comentarles esta experiencia que tenemos con algunos clientes, y es que debido a la alta sensibilidad que maneja nuestro kit, hay clientes que, por ejemplo, pueden tener otras plataformas de otras casas comerciales, pero hacen como una especie de cribado con nuestro kit y luego, si le sale positivo, ahí sí le monta la resistencia. ¿Sí? Porque lógicamente, ustedes saben que una plataforma, por ejemplo, como GeneXpert es supremamente costoso el cartucho. ¿Sí? Entonces, tú montas primero, si te sale positivo, pues ahí sí le mandas el cartucho, pero si no, pues ya sabes que es negativo. ¿Sí? Entonces, importante también eso, que es una alternativa a trabajar. Tenemos pues detección de aspergillus, legionela neumófila, adenovirus, enterovirus, clamidia pneumoniae, pues, micoplasma pneumoniae. Mutaciones asociadas a trombofilias. Esto también pues tenemos varios clientes que manejan factor 5 de Leiden, factor 2, la MTHFR, que tiene pues 2 tipos de mutaciones importantes también en el tamizaje de estas trombofilias, PAI1 y factor 13. Muy bien, entonces hasta ahí portafolio de GeneProof. Ahora vamos a pasar a las plataformas que nosotros tenemos disponibles en cuanto a instrumentos. Entonces tenemos un equipo de extracción automatizada con capacidad para 32 muestras, ¿sí? Donde vamos a hacer extracción simultánea de ADN y ARN. Nuestro kit nos permite la extracción de ambos ácidos nucleicos. Y los reactivos ya vienen listos en la placa. Es una cosa hermosa, porque ustedes solamente agregan la muestra, la proteinasa y sale. ¿Sí? Viene implementado o suplementado con luz ultravioleta y el tiempo de ejecución total va a ser de 35 minutos. ¿Sí? Entonces es supremamente rápido para las 32 muestras. Acá, como lo pueden ver, es la fotico de acá al lado. Este sí creo que no lo tenemos exhibido en este momento, pero la verdad es que es muy lindo también. Tenemos varios usuarios que utilizan. ¿Y qué ventaja tiene de que sea capacidad para 32 muestras? Pues que no necesitas un volumen grandísimo para hacer extracción automatizada. ¿Sí? Entonces esto también, digamos, que ha gustado mucho entre los clientes que tienen nuestra plataforma por la misma razón. ¿Sí? Porque no necesitas tener una gran cantidad, o sea, hay plataformas que te limitan por el volumen porque tú dices, no, si no tengo, pues pierdo el reactivo. Entonces acá tú puedes hacer, digamos, una extracción de pocas muestras. También tenemos los termocicladores.
Entonces, este es el termociclador que va generalmente unido a las plataformas de Ibrisoft, Ibrispot, y pues es simplemente un termociclador de punto final, no nos sirve para tiempo real, únicamente vamos a hacer la amplificación y pues la verdad es que es bastante robusto para lo que se necesita. Y por el lado de tiempo real, entonces sí vamos a tener estas plataformas que vemos acá, el LineGen 9600 y el LineGen Mini, que es el hijito de él. Entonces, ellos hacen pues detección cuantitativa porque es PCR por fluorescencia. Tenemos amplificación y detección en un solo paso. Él va a ir unido a un computador donde está el software y él sí nos hace, como vemos acá la pantalla que es touch, él nos hace la detección y nos muestra ahí de una vez el resultado. Tenemos pues termocicladores con sistema de excitación y detección, que es lo que pues el fundamento de una PCR en tiempo real. Lógicamente las ondas aquí van a estar marcadas con fluoróforos y para el caso del papá, entonces puede tener 5 o 6 canales de detección, los más comunes utilizados en tiempo real, y para la LineGen Mini tenemos 4 canales de detección. ¿Sí? La capacidad de este bebé es de 16 muestras nada más, lo cual pues para lo que les digo, un laboratorio pequeño de bajo volumen pues le es muy conveniente. ¿Sí? Porque lógicamente va a poder montar incluso una sola muestra, ¿sí? Monta sus controles y salió. Entonces, dime, Doc, ¿tienes alguna pregunta? La capacidad es de máximo 16, pero Sí. si yo tengo 5 o 6 muestras o tengo que montar 8 y 8. No, mi Doc, no, puedes montar una. Y tú sabes que una PCR siempre se debe controlar positivo o negativo. ¿Sí? Lo que pasa es que a veces uno espera un poquito más de muestras, pero más como por no perder controles y ¿sí? Entonces uno lo hace así, pero si tú quieres montar una sola muestra porque llegó, no sé, la hija de la gerente y necesita el resultado, ya no, pues ya se monta. Para ayer es tarde, eso tocó hacerla, ¿sí? Entonces te da esa versatilidad de que no pierdas reactivo, digamos, teniendo que, porque hay unos que vienen por tiras ya, entonces, no, tú aquí puedes montar solamente una sola muestra con tus 2 controles. Si tienes las 16, perfecto. Si tienes una sola, también. ¿Listo? Y eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Creo que al final vamos a mostrar un video. El video que… ¿Sí? ¿No? ¿Después? No. ¿No? Ok. Bueno, igual pues lógicamente, principalmente dentro de toda la intención pues, de mostrar el portafolio y todo es generar lo que les decía, la concientización de nosotros como actores de la salud en todos los programas, digamos, que están pues, en este momento vigentes para prevención de cáncer cervical, de la medición de cargas virales, de la detección de enfermedades infecciosas, de todo lo que nosotros, digamos, nos atañe. Entonces, digamos, nosotros desde nuestra parte también pues nos gusta acercar al cliente como a esa conciencia y hacerles ver que nosotros también somos sus aliados. Lo que les digo, o sea, lo que ustedes necesiten de nosotros, información científica, papers, cosas demás, incluso nosotros muchas veces ofrecemos capacitaciones directas al personal, ¿sí? Porque nosotros damos ese acompañamiento a todo nivel. Entonces, pues sencillamente quedar a disposición de ustedes. Si tienen alguna pregunta en este momento, tienen alguna duda, con mucho gusto la resuelvo. Y pues la gente que me vio afuera, muchas gracias por su atención y muchas gracias por seguir ahí. No sé si tengan alguna pregunta, mis doctores. O felicitaciones, también se reciben. Señora. ¿Quién va a hacer la pregunta? Buenas tardes. ¿Para tuberculosis está validado en qué tipo de muestras? Bueno, ahí tenemos lavados broncoalveolares, tenemos esputo, por supuesto, tenemos lo que son aspirados, nasofaringios también, y hay otra muestra, es materia fecal, pero ellos la limitan al sistema de extracción de ellos, porque ellos también son fabricantes de extracción, de kits de extracción manual, entonces ellos, digamos, lo limitan a que pues el límite de linearidad lo limitan al sistema de detección de ellos. Sin embargo, si tú tienes un sistema de extracción robusto, pues te tiene que dar,
¿sí? Entonces está validado con el kit de ellos, lo que pasa es que ellos le ponen como el asterisco, pero también está validado para materia fecal. Sí, señora. Hay que condicionarse la parte de bioseguridad, de la parte de un extractor que es para eliminación del virus. Claro, cuando tú trabajas muestras respiratorias por normativa, por 17025, tienes que hacerlo, doc. De hecho, tienes que tener cabina de bioseguridad y eso todas sí. las áreas separadas como tal. Correcto. Con muestras respiratorias. Pero fíjate que si tú, por ejemplo, estás trabajando con los Ibrispot, genotipado de BPH, no, digamos, sería como una excepción a la regla. Digamos que ahí la Secretaría no te pondría problema. ¿Por qué? Porque tú no estás haciendo extracción. ¿Sí? O sea, tú todo lo haces in situ, o sea, lo haces ahí en un lugar, en un espacio que tú vas a destinar para eso. ¿Sí? Entonces, digamos, no, porque no haces extracción de ácidos nucleicos. Lo que pasa es que, digamos, históricamente, la separación de las muestras por norma, ¿por qué es? Porque tú haces una parte limpia y una parte sucia, ¿cierto? Una parte limpia donde tienes la extracción, la muestra como tal, limpiecita de todo germen, y bueno, germen en el sentido de que no está amplificada, perdón. Me referí mal en el término, no la tienes, digamos, amplificada, ¿sí? El área sucia, ¿por qué es? Porque tú generas amplicones y esos amplicones te van a contaminar el área. Entonces, por eso es que incluso nos dicen, ¿no? Y es más, los clientes que no manejan, por ejemplo, separación de muestras, yo de todas maneras les recomiendo, le digo, doc, déjame una batica aquí para cuando manejes la muestra y déjame una batica aquí para cuando ya tengas el amplificado, ¿sí? No me gusta que mezclen las batas de trabajo entre un área y otra, ¿sí? Porque es que nosotros incluso acá tenemos DNAsas en nuestra ropa, ¿sí? Y eso es lo que yo trato de hacer, de siempre caer en cuenta, los elementos de protección personal no son por ti, es por la muestra. Sí, no mentiras, por nosotros también, cuando trabajamos muestras respiratorias. Entonces que a mí me da risa porque a veces la gente dice, sí, los guantes, pensando que es por ti. Claro, es por ti porque pues estás manejando material infeccioso, pero también es por la muestra. Porque un tapabocas, tú cuando hablas, si viene Pepita y se me hace aquí al lado y yo echándole el chisme y eche baba ahí encima de, ¿sí? Entonces lógicamente estoy contaminando, estoy generando una mala práctica clínica. Entonces, por eso es importante que nosotros seamos supremamente juiciosos con el tema de los elementos de protección personal, ¿sí? Entonces, también ese tipo de áreas que es importante y yo también les dejo estipulado. Monte su área, tranquila, desde que usted tenga buena manipulación, eso no se le va a contaminar. Pero es que depende es cómo tú manipules, porque nosotros no nos damos cuenta. Pero entonces, y lo mismo, entonces estamos procesando, estamos pipeteando. Y, ay, me entró un mensaje, ay, es fulanita, mira, sí que vamos a desayunar ahorita. No, o sea, yo estoy montando mi celular allá. Correcto. Yo estoy montando, no me molesten, échenle seguro a la puerta. No mentiras porque de pronto le pasa algo y nadie puede entrar a rescatarlo. Pero lo posible, sí, o sea, si alguien viene a comentarme, la auxiliar viene a decirme, doctora, que si esto lo puedo autorizar, que ahorita no. Porque ustedes saben que esto son cosas que necesitan y ameritan concentración, ¿sí? Una buena práctica me va a dar un buen resultado, pero si yo faroleo y eso estoy en 1000 cosas, por eso es que después, no, algo me falló, pero ni idea. Doctor, ¿usted sí está montando? Sí, yo estoy montando bien, yo monto juiciosa todo, ¿no? Va uno la ve, entonces es que es la coordinadora, y todo el mundo viene, oye, que si no sé qué, y ella… Sí, espérame, ya termino acá, ya voy. ¿Sí? Y entonces, ay, aquí, ¿cómo era que iba yo? ¿Será que sí le eché? ¿Será que no? ¿Sí? Y eso pasa con frecuencia, porque nosotros somos víctimas de nuestra humanidad. ¿Sí? Eso es lógico que nos equivoquemos. Pero entonces sí es hacer un trabajo muy a conciencia. Es un trabajo más como de organización y de ser muy juiciosos. No es lo mismo trabajar un área de hematología, un área de química, a trabajar biología molecular, ¿sí? Y eso es clarísimo y todos los que me están escuchando lo saben, que me ven allá y yo les digo, perdónenme si estoy ofendiendo susceptibilidades porque yo sé que hay doctoras que son como, dicen, no, pero eso no pasa nada, ¿sí? Pero yo soy muy psicorrígida con eso. Claro, entonces yo llego y aquí vas a trabajar biología molecular, te llevas esto, por favor, te llevas esto no va aquí, ¿sí? Esta área es sagrada, porque tiene que ser así. Entonces, cuando tú tienes una buena práctica, doc,
yo pienso que eso también es como lo que tú le muestras a tu ente gubernamental, ¿sí? Porque esa es una pregunta muy frecuente cuando hacemos los eventos afuera, que me dicen, pero entonces si yo voy a montar eso, necesito separar las áreas, y yo le digo, coloca un drywall, coloca un acetato, coloca alguna cosa acá que te separe. Tú dices área limpia, área sucia, ¿sí? Y trata de dejarme batas separadas en ambos lados. Si tú tienes una buena práctica de manipulación y dentro de tu flujo de trabajo, no tienes por qué tener problema. Y así debes vender tu laboratorio, ¿sí? Pero si tú llegas y, no, yo paso de aquí a allá y estos guantes también acá y eso, ¿sí? Y el mismo, el alcohol que lo hice, la de química, fulanita me presta el alcohol que no sabemos por qué resulta por allá, ¿sí? Entonces yo siempre les digo, marquen alcohol, biología molecular, grande, en mayúscula, con negrita, esto no me lo saquen de aquí, ¿sí? Ese tipo de cosas. Claro, doc, exacto. Es que se me dañó la pipeta, ¿y dónde está tu pipeta? Ay, no sé, por ahí debe tener la hematología, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas son cruciales y tienen que ser puntuales. O sea, no podemos compartir cosas entre las áreas, ¿sí? Eso tiene que ser imparagitable. ¿Alguna otra pregunta? Todos se quedaron callados. No estábamos jugando congelados. Listo. Sí, sí, vamos a ver el video. Hola, Jenny. Felicitaciones por la exposición, como siempre, muy buena. Digamos que dentro del campo de los laboratorios clínicos, donde por regulatoria están aprobadas el screening para el HPV, muchos de los laboratorios pues Luchemos contra el VPH. A solamente procesar hasta esa instancia, porque es la que se está, digamos, pagando, y dejan de hacer la genotipificación por miedo a ¿y quién me pagaría pues ese examen? Entonces, ¿cómo desde el laboratorio podemos como fomentar que los médicos, que el mismo tratante envíe la genotipificación, viendo con tu exposición la importancia tan grande para la salud, no solo de las mujeres, sino de cualquier persona que se llegue a infectar con este virus, para que sea una prueba mucho más común y dentro del laboratorio estemos un poco más tranquilos al procesarla por el tema del pago, pero también le estemos aportando al tema del control de la enfermedad? De acuerdo. Digamos que ahí es donde yo pues los invito a que nosotros como profesionales del área de salud seamos un poquito más, digamos, como proactivos, ¿sí? Porque es que entonces me dicen, no, la norma me pide esto, yo me limito a hacer esto. No, documentémonos, ¿cierto? Leamos papers sobre genotipificación, entendamos la importancia de hacer un genotipado, por qué se hace el genotipado, para qué se hace el genotipado, quién se beneficia del genotipado. Porque es que, ojo, el genotipado no es solo para las mujeres del tamizaje, lo que les digo. O sea, ahorita lo vamos a ver, el estudio tan interesante que tiene el doctor Estrada, donde tamizó, no mentiras, ahorita no porque es STDs, no, ese es otro estudio que él hizo, súper chévere, que tengo el paper, si alguno lo quiere ver, de frecuencia de virus de papiloma humano por genotipos en mujeres que tienen sexo con hombres HIV positivos y hombres con hombres HIV positivos. O sea, es supremamente interesante la frecuencia, vuelca, es diferente. Mujeres común y corriente con HIV, con HIV positivos, doc. Normales. No HIV positivos. Eso. Mujeres común y corriente que se le ordenó un BPH a partir de los 30 años y simplemente hicimos una recolección de cómo estaban distribuidos esos BPH en ese grupo de mujeres. Y en hombres que tienen sexo con hombres VIH positivos,
que es el Exacto. cofactor para Diferencial. darles inmunodeficiencia por el VIH y tener posibilidad de desarrollar cáncer. De resto, de acuerdo a las guías internacionales, ya sabemos que mujeres menores de 30 años no es necesario hacer el VPH. ¿Por qué? Porque es muy común, es una infección de transmisión Sí, eso sexual, pero así como llega, se va. En los estudios de los norteamericanos que hacen estudios de todo, digamos una mujer de 20 años, y detectaron que hasta 16 millones de mujeres menores de 20 años estaban infectadas con VPH, pero no desarrollan el cáncer. De manera que por eso no nos gastamos platica en ellas, sino en las mujeres mayores de 30 años. Ese es un estudio interesante, por lo menos propio, a ver cómo se está comportando. Claro, porque es el además una VIH, frecuencia de Colombia. Claro. Y sería interesante tener una corte de esas, Doc, también, digamos, en la parte del norte, de la costa, en la parte del sur, Claro, pero pues es claro, eso, cada que a nosotros ciudad. nos falta ser un poco más proactivos con ese tipo de estudios. Es correcto. Listo. Bueno, vamos a ver entonces el video, que ya el doctor Estrada les va a dar la minucia después. Luchemos contra el VPH. En Labtronics nos unimos a esta causa para generar conciencia sobre la importancia del diagnóstico temprano. El VPH es responsable de más del 90% de los casos de cáncer de cuello uterino. Las cifras son alarmantes. Según la cuenta de alto costo, CAT, en el aseguramiento en salud en Colombia, al 29 de febrero de 2024 se han informado 35.895 casos prevalentes de cáncer de cuello uterino. Además, la proporción de casos nuevos reportados de cáncer invasivo alcanzó los 8,11 casos por cada 100.000 mujeres, representando un aumento del 14,63% comparado con el periodo anterior, ubicándose en el tercer tipo de cáncer con mayores cifras y mortalidad en las mujeres. En Colombia, los casos de cáncer de cuello uterino varían por región. Mira la distribución. El diagnóstico temprano es clave. Según los lineamientos, las pruebas varían según la edad y acceso a salud, de 25 a 29 años, de 30 a 65 años, de 30 a 50 años en zonas alejadas. Consulta con tu médico y agenda tu prueba. Labtronics ofrece pruebas avanzadas para la detección del VPH mediante PCR y tecnología DNA Flow Chip, capaces de identificar 35 genotipos. Detección rápida y confiable. La prevención está en tus manos. Realízate el test de VPH periódicamente.